Curso de configuración general de Ofimedic 7. En este video curso de Ofimedic vamos a intentar resumir gran parte de la configuración explicada ya en otros vídeos, dado que en función de las características del vídeo, del área que está destinada, ya se informa de cada una de las cosas que deben configurar. Pero aquí vamos a hacer especial hincapié en cada una de ellas. Antes de continuar, quiero destacar que la configuración del sistema es sumamente importante. Una mala configuración nos va a permitir posiblemente trabajar exactamente igual con el sistema, pero luego no nos permitirá obtener información estadística. Por eso es importante que podamos configurar aquellas cosas que realmente necesitamos, no solo para trabajar, sino para luego posteriormente poder obtener de una manera rápida e inmediata qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestra consulta. Vamos a ir un poco por partes para que vean un poco cómo se configuran. Aquí no vamos a entrar en el detalle acerca de cómo se trabaja con cada una de ellas, dado que esto, como he dicho antes, ya se explica en cada vídeo correspondiente. Pero sí que identificaremos aquellas cosas que pueden configurar en el sistema. A menudo pueden resultar muy necesarias cuando empiezan a trabajar. La configuración puede ser muy compleja o puede ser muy sencilla. En el sistema hay muchísimas funcionalidades y no todos los centros médicos o consultas médicas, en función de las características que tenga cada uno, las pueden necesitar. Pero aquí vamos a hacer un resumen de todas ellas para que sepan perfectamente hasta dónde pueden llegar con el sistema. Estamos haciendo un vídeo de la versión 7.0. Ofimedic desde la versión 1.0 allí por el año 2005 más o menos ha evolucionado mucho, con lo cual durante estos 12 años hemos generado muchas funciones nuevas. Esto no significa que posteriormente, a medida que vaya pasando el tiempo, vayamos añadiendo más opciones en configuración, pero sí que les servirá como base para aquellos usuarios que tienen la versión 7 o anteriores, cómo deben configurar el sistema. La parte de configuración principal se organiza en la parte de administración. No es importante ahora que sepan exactamente dónde está cada una de las cosas, pero sí que es importante que sepan que siempre que tengan que configurar algo en el sistema, accedan a la opción de configuración. Dentro de lo que es el sistema en general, lo primero que tenemos que configurar cuando empecemos a trabajar con Ofimedic son los usuarios y facultativos. Esto se accede desde Administración, Usuarios facultativos, donde tenemos toda la lista de usuarios y facultativos del sistema. Podemos tener usuarios que solo acceden al sistema, como podemos llamar, por ejemplo, a Pepe, al cual le daremos nosotros un nombre, bien. Luego, posteriormente, le daremos una contraseña, que es la que utilizará para acceder. Podemos configurar el nivel de la protección de la contraseña, más complejo o más sencillo en función de cómo nosotros queramos cumplir con las normas de protección de la LOPD de las contraseñas. Las contraseñas en el cloud obligan al nivel máximo, pero cuando trabajan en local pueden tener la configuración de la contraseña con el nivel de protección que ustedes quieran, es decir, con 4 caracteres ya les servirá. Pueden configurar para cada usuario también una fecha de caducidad. Las contraseñas deben renovarse periódicamente. Esto significa que nosotros podemos indicar en el sistema cuándo esta contraseña, este usuario va a caducar. Significa que a partir de dicha fecha ya no va a poder acceder. Cuando el usuario acceda al sistema transcurrida esa fecha de caducidad, no podrá hacerlo. El nivel de protección de renovación de las contraseñas puede hacerse a nivel de indicarle al sistema cuándo caducan, o bien pueden decir, oye, pues cada 30 de junio nosotros obligamos al centro a que renoven las contraseñas. Pues en ese caso lo que hacemos es renovarlas a partir del 30 de junio y no podemos una caducidad. Bueno, esto es libre. Es importante porque posteriormente, si nosotros colocamos, por ejemplo, una fecha de caducidad el 15 de agosto, dado que solo pueden renovar esas caducidades los administradores, el administrador se encuentra de vacaciones, el usuario ya no podrá acceder, con lo cual, bueno, es importante colocar esa fecha de caducidad siempre en una fecha en las cuales el administrador esté disponible. Podríamos también indicar si el usuario puede acceder o no puede acceder. Si nosotros le damos un acceso denegado, implica que ese usuario ya no podrá acceder al sistema, no le dejará, el usuario quedará almacenado en el sistema, pero ya no podrá acceder al sistema.
Respecto a la fecha de caducidad, no se alarmen porque el sistema les avisará. Es decir, 15 días antes de la caducidad, el sistema, cuando acceda, le emitirá un mensaje indicándole en qué fecha va a caducar, para que sepan cuándo tienen que renovarla. Bueno, tenemos un título, que un título puede ser señor, doctor, auxiliar. Es un título informativo que aparecerá siempre como de manera preliminar el nombre y los apellidos que tenemos aquí. Luego tenemos los privilegios. Los privilegios nos indican qué puede hacer cada usuario. Por ejemplo, un usuario que tenga permisos de administrador puede acceder a todo el sistema en general. Un usuario que no tenga permisos de administrador tenemos que decirle a nosotros dónde puede acceder. Por ejemplo, llegar a herramientas de recepción significa que puede acceder a herramientas de recepción, agendas, consola de recepción, consultar pacientes, notas, todas aquellas tareas que suelen realizarse desde recepción. Una vez tenemos recepción, hemos visto que se activan algunas de ellas. Por ejemplo, podríamos decirle que este usuario puede acceder también a la contabilidad general, o bien podríamos decir que accede a la facturación general. Podríamos decirle que no accede ni a contabilidad ni a facturación general, pero sí que llega a contabilidad de pacientes, es decir, que puede ver el movimiento generado por los pacientes contables dentro de la consulta. Pues, por ejemplo, si tenemos un paciente que nos debe dinero, podremos ver que le hemos vendido y que le hemos cobrado para así ver el saldo, pero no podremos ver la contabilidad general de la consulta. Lo mismo con la facturación. Si marcamos facturación pacientes, este usuario podrá realizar facturas a pacientes y ver las facturas emitidas, con lo cual este usuario tendrá capacidad para emitir facturas a pacientes, no así bien para ver las facturas generales. Presupuestos. Indica que el usuario podrá generar presupuestos y visualizar los presupuestos. Si no queremos que los vea, pues le marcaremos que no. Si queremos que el usuario llegue a herramientas de almacén, tales como realizar pedidos, recepciones de pedidos, consultar movimientos, etcétera, etcétera, le daremos permisos de almacén. Si no tiene permisos de almacén, no lo marcaremos. Accederemos también a la opción de caja día, es decir, si este usuario hace cuadre de caja a final del día, nosotros podremos indicarle que puede acceder a la caja día. Si no hace caja día, pues no podrá llegar a la caja día. Hay una opción en Ofimedic para ver la caja general del sistema. Caja día, la caja general del sistema está supeditada a la contabilidad, no a la caja día. Caja día significa que podrá ver la caja de un día en concreto. Comisiones significa que ese usuario podrá configurar las comisiones, podrá configurarlas y podrá hacer liquidaciones. En Ofimedic pueden generar comisiones a facultativos, de manera que indicarle qué porcentaje de comisión de cada acto médico o de cada artículo percibirá o puede percibir, y que puede generar las liquidaciones, es decir, el pago. Pues el usuario que tenga permisos de comisiones podrá hacerlo. El usuario que tenga permisos de exportar a Excel significa que todas las listas de datos tienen una opción en la parte superior denominada exportación a Excel. Si marcamos exportar a Excel, el usuario tendrá disponible esa opción. Si no, no. Cualquier exportación a Excel es una salida de datos. Significa que Ofimedic en el registro del OPD de salida de datos generará un registro siempre informando qué usuario ha extraído los datos. Esta opción de exportar a Excel es significativa, porque un usuario con permisos de exportación a Excel podría exportar, por ejemplo, a la lista de pacientes, con lo cual se los podría llevar. Es decir, generaría un Excel externo, aunque nosotros indiquemos que el usuario puede exportar a Excel y que posiblemente los datos, una vez exportados, siguen estando en un entorno protegido. Ofimedic genera un registro de salida. Tenemos también la opción de configurador. Significa que el usuario podrá configurar el sistema. Los usuarios con permisos de administrador llegan a estas herramientas de administración para configurar aquellas tareas que son las tareas generales. Pero podremos determinar un usuario que sea configurador, pues por ejemplo, porque tiene que llegar a la lista de facultativos y modificar el horario de trabajo, pero no así las contraseñas. Por ejemplo, que tiene que dar de alta proveedores. Es decir, aquellas tablas de datos que suponen una actividad necesaria para el trabajo día a día, porque requiere de actualizaciones periódicas y que no requieren de que las haga un administrador. Tenemos la herramienta de CRM, que el permiso de CRM permite que el usuario pueda generar envíos de SMS a pacientes, envíos de mails, etcétera, etcétera. Esta opción también es importante porque un usuario que tenga permisos de CRM podría enviar cualquier comunicado a todos los pacientes, con lo cual es de suma importancia que el usuario con permisos de CRM sea una persona que esté lo suficientemente autorizada y con el conocimiento de la ley bien acerca de lo que puede hacer y lo que no puede hacer.
Permisos de CMVD, esto está permitido para aquellos usuarios, para aquellos centros médicos que tienen la obligación de generar un archivo cuando hacen intervenciones quirúrgicas con pernoctación de más de 48 horas, dado que obliga a generar un archivo para presentar a la Comunidad Económica Europea. En concreto se presenta a cada comunidad autónoma y luego se presenta a la Comunidad Europea. No suele ser muy habitual. Por otro lado, tenemos el usuario que tenga permisos de historias médicas. Esto significa que este usuario puede acceder a las historias médicas, no que pueda escribir en su nombre las historias médicas. Esto lo harán aquellos usuarios que son doctores facultativos, etcétera, etcétera, y que necesitan. Pero podemos tener personal de recepción que necesita acceder a las historias médicas para introducir datos o almacenar documentos. Tenemos también la opción de multimedia. Cuando estamos en Historia Médica tenemos la carpeta de multimedia que nos permite almacenar imágenes, PDFs, documentos. Pues el usuario que tenga permisos de historias médicas podemos determinarle si puede llegar a las secciones de multimedia, de manera que él podrá guardar imágenes, buscarlas, ver PDFs, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos, para finalizar este apartado, el permiso de diseñador, que es un permiso de diseñador de fichas médicas. Es decir, veremos que en Ofimedic podemos generar tipos de prueba, tipos de informe, tipos de tratamiento, tipos de diagnósticos. En algunos centros médicos hay un jefe médico que es el que determina todos y cada uno de los protocolos, de manera que cada médico no tiene libertad para hacer cualquiera. Ese médico es el que tenga permisos de diseñador. Por ejemplo, un usuario habitual de recepción que no tenga que acceder a historias médicas, pues con estos permisos, pues suele tener más que suficiente. ¿Ven? Emitirá facturas a los pacientes, emitirá la contabilidad y no hará nada más. Si queremos que este además configure determinadas tareas, pues con esto ya tendrá suficiente, le marcaremos configurado. Si permitimos que ese usuario pueda acceder a historias médicas, le daremos permiso para acceder a historias médicas y posiblemente a multimedia para que pueda guardar documentos, imágenes, etcétera, etcétera. Luego accederemos a la pestaña de accesos, donde le decimos si el usuario es un doctor. No es que sea un doctor en realidad, sino que es un un auxiliar, un enfermero, cualquier persona que pueda escribir en la historia a su nombre, porque luego quedará reflejado quién ha hecho cada cosa. Bien, luego podemos tener la marca de si queremos visualizarlo en la agenda, porque puede ser que sea un médico, un auxiliar que trabaje en la consulta pero que no tenga agenda. Si le decimos agenda, le indicamos agenda. Podemos indicar también qué posición de la columna tiene en la agenda. Es decir, cuando tenemos 4 o 5 médicos, en la agenda nos aparecen 4 columnas. Podemos determinar cuál es el primero, el segundo, etcétera, etcétera. Podemos determinar el color, porque veremos que también en la agenda nos aparece cada columna con un color. Si tenemos muchos médicos, a veces nos será más sencillo, pues por ejemplo, que el que tiene el color amarillo claro, pues es el doctor tal, el que tiene el color verde es el doctor tal. En la cabecera ya aparece el nombre, pero a menudo para ir más rápido es más fácil identificarlo con el color. Podemos determinar el intervalo de la agenda. Eso significa que el tamaño de la celda tendrá el intervalo que nosotros dimensionemos. Si decimos que este médico tendrá un intervalo de 15 minutos, nosotros le entregamos de 15 minutos. Si no, no le indicamos que sea de 15 minutos. Si queremos que este usuario no modifique citas en la agenda porque es un médico, podemos indicarle que el usuario no puede modificar las citas, con lo cual podrá ver su actividad, pero no podrá modificarla. Bien, esto es importante porque hay centros médicos donde el médico se tiene que ceñirse a ver la actividad que tiene el día, pero no queremos que la cambie. Podrá escribir historias, podrá hacer determinadas tareas, pero no podrá cambiar visitas ni eliminarlas ni nada. Tenemos también la opción, y esta es interesante, para que acceda solo a datos propios. Si este usuario es doctor, auxiliar o médico, puede ser que nosotros tengamos un centro médico con muchas especialidades médicas. Si le indicamos que acceda a solo datos propios, este usuario solo podrá ver su agenda de trabajo, no podrá ver la de los demás. También tenemos la posibilidad de cómo vea las imágenes dentro de la historia. Las imágenes las podemos ver previsualizadas, bien, con un tamaño pequeño, o las podemos ver en un formato lista. Podemos hacer que cada doctor la pueda ver a su manera. Yo me he avanzado un poco a lo que son los doctores y sigo en ello, pero en el caso de que sea un usuario que no sea médico, y vamos a volver para que lo vean más simple, vamos a ir a Pepe tal y como estaba configurado. Si ese usuario no es médico,
porque le hemos dicho que no es médico, veremos que luego solo tenemos la posibilidad de añadir algunos datos de él. Un dato significativo es el correo electrónico, DNI, NIF, población, etcétera, etcétera. Otros datos, pudiera ser que fuera usuaria médica o la especialidad, porque fuera una persona que fuera auxiliar, pero que no tuviera que firmar en la historia médica, son datos opcionales. También podría tener unos datos jurídicos distintos, de cara a nómina, de cara a fuera autónomo o lo que fuera. Y luego podríamos indicarle también con qué delegaciones puede trabajar. En el sistema podemos dar de alta delegaciones, ubicaciones distintas donde vamos a trabajar. Y podríamos decirle que este usuario puede acceder a los datos de cada delegación, de una delegación, de dos, de tres, de las que tengamos dadas de alta y cuáles por defecto. Esto, como vemos, para un usuario en concreto es muy sencillo. Cuando es un usuario que es médico, como por ejemplo vamos a Valeria Rosas, nos aparecen más pestañas. Cuando le hemos dicho que este usuario es doctor, es cuando nos aparecen, como veremos, más o menos pestañas. Cuando le decimos que este usuario solo puede acceder a sus datos propios, nos aparece una pestaña denominada Historias, donde le indicamos con qué médicos podemos compartir la historia de Valeria. Podríamos tener en el centro dos médicos que fueran ginecólogos y dos médicos que fueran psicólogos. Pues podríamos decirle que Valeria Rosa tiene que compartir sus actos médicos con otros médicos en concreto que son los ginecólogos, y no así con los otros médicos que son psicólogos, y viceversa, de manera que podemos formar equipos médicos. El usuario, cuando acceda, solo verá su agenda de trabajo, pero en cambio cuando vaya a trabajar con la historia médica verá lo que ha hecho él y lo que han hecho los otros médicos que nosotros le hemos marcado. También veremos que en el sistema podemos configurar todo tipo de actos médicos, informes, tratamientos, etcétera, etcétera. Pues desde aquí, de aquellos que tengamos dados de alta, podemos marcar qué es lo que puede hacer cada médico y lo que no puede hacer cada médico. Esto es interesante porque cuando el médico esté trabajando con la historia, si tenemos datos asociados, por ejemplo, a ginecología o a dermatología, podríamos marcarle solo aquellos que él puede hacer, de manera que si, por ejemplo, abrimos una lista de diagnósticos donde nuestro centro tiene 10.000 diagnósticos o tiene todo el CIE 10, que son 28.000, a él solo le aparecerían los de su especialidad. Tenemos la pestaña de datos que hemos comentado antes, que es genérica para todos. Tenemos otros datos. En el caso de un médico, tenemos el área médica, la titulación, porque esto es interesante porque nos aparecerá en la receta, así como el nombre de colegiado, un identificador externo, por si lo queremos tener, unas observaciones, y tenemos un apartado importante que es la especialidad del menú. En Ofimedic, en Administración e Historias Médicas, se pueden configurar las distintas especialidades médicas. Esto es útil porque luego, posteriormente, si Valeria Rosa la asociamos a cardiología, nos aparecerá en el menú de cardiología, donde podremos ver todos los cardiólogos que tenemos en el centro. Tenemos datos jurídicos. Datos jurídicos es por si queremos relacionar este paciente con una empresa externa, que a menudo suele ser muy útil para realizar autofacturas de comisiones cuando hacemos comisiones, dado que el sistema de liquidaciones de comisiones nos permitirá hacer la liquidación de la comisión y además nos permitirá hacer la autofactura a nombre del médico contra el centro. En el apartado de comisiones ya se explica cómo se tiene que configurar. Otro apartado que tenemos son las fechas de trabajo, su calendario laboral. Como vemos, podemos añadirle fechas concretas. Por ejemplo, podemos decirle que este usuario trabaja los lunes de 9 a 12 y los lunes de 4 a 8, días de la semana concretos o fechas concretas, que puntualmente, a pesar de venir los lunes, este vendrá el día 8 de agosto, vendrá el 22 de agosto, etcétera, etcétera. Lo podremos hacer desde aquí, añadiendo, y desde aquí añadir días de la semana. Bien, indicamos, pues mire, por ejemplo, este médico también va a venir los martes de 10 a 1 y le podríamos indicar incluso un texto a mostrar, por ejemplo, que este solo quiere hacer primeras visitas ese día. De manera que cuando vayamos a la agenda nos indicará que los martes de 10 a 1 solo permite hacer primeras. Es un texto informativo, dado que posteriormente lo que podemos hacer es añadirle cualquier tipo de cita, dado que puede ser que venga una urgencia o cualquier cosa, pero ya nos ayudará. También podríamos decirle días concretos, podríamos decirle este va a venir el día 7 de octubre, o va a venir el día 21 de octubre, o va a venir el día 1 de octubre y va a venir, le puedo poner el texto, le puedo poner horario y que se va a repetir cada 15 días, lo cual significa que él automáticamente hasta una fecha en concreto nos añadirá cada 15 días a partir del día 1 ese periodo.
Podemos añadir bloqueos. Bloqueos no deja de ser con vacaciones, fechas en las cuales el médico no vendrá, dado que automáticamente en Ofimedic en la cabecera nos aparecerá que esa fecha está bloqueada por vacaciones y nos aparecerá como sombreado. Eso no significa que posteriormente no podamos añadir citas. En el apartado de la configuración se explica que el usuario en cuestión, que el sistema en cuestión nos permitirá o no añadir citas fuera del horario, pero podemos hacerlo. Otra de las opciones que tenemos es de que dentro de todos los tipos de cita que tenemos dados de alta en el sistema, que posteriormente explicaremos, cuáles tiene permitidos hacer este médico y cuáles no. Por ejemplo, si este médico pues es ginecólogo, pues le podríamos asociar solo los actos médicos de ginecología, que los tenemos aquí. Por ejemplo, puede hacer ecografías, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos marcarle qué actos médicos, de manera que cuando vayamos a la agenda de trabajo solo se nos aparecerán aquellos tipos de cita que tenemos dados de alta predeterminados. Y podríamos indicarle un tiempo. Cada vez que viene un paciente a ver a Valeria Rosas a hacerse una ecografía, tardará 15 minutos. Esto significa que cuando añadamos una cita en la agenda, automáticamente la hará por 15 minutos, lo cual no significa que luego posteriormente podamos cambiarla, pero él por defecto tomará ese valor. También podríamos decirle que cada vez que viene un paciente para hacer, por ejemplo, un tipo de consulta, automáticamente se genere otra consulta para otro médico X tiempo antes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un otorrino y cada vez que viene un paciente a otorrinolaringología, me cuesta decirlo, queremos que 15 minutos antes un auxiliar nuestro, un técnico o otro médico genere una audiometría, pues aquí podríamos ponerle que 15 minutos antes genere un tipo de visita para el doctor Carlos Mora, por ejemplo, llamada audiometría. Aquí no tenemos dada de alta un tipo de visita de audiometría, pero podríamos poner es igual, analítica, para que se hagan un ejemplo. Si esto lo guardáramos, cuando le diéramos a Valeria Rosas, un paciente para ella, una primera visita, automáticamente 15 minutos antes generaría una visita médica para Carlos Mora de analítica. Si por contra damos varias opciones, el sistema nos preguntará y nos dirá, oye, ¿para quién se la quieres hacer? ¿Para Carlos Mora, para Juan de la Cierva o para Marcos Lahora? Con lo cual nos permitiría elegir el médico que queremos hacerlo. Otra cosa, no vamos a marcarlo ahora para que el objetivo es informar. Otra cosa que podemos hacer es, de todos los actos médicos que tenemos dados de alta en el sistema, nosotros podemos configurar este médico con cuáles trabaja. Por ejemplo, aquí porque hay algunos actos médicos que no podemos desvincular porque tienen comisiones, pero si este médico, por ejemplo, trabaja con Asepello, podríamos marcar todos los actos de Asepello. Si no, no los marcaremos. Esto significa que cuando vayamos a darle una visita médica a Valeria Rosas de un paciente que sea de Asepello, el sistema se quejará y nos avisará diciendo que este médico no atiende. Luego nos lo permitirá, porque puede ser que hagamos una excepción, pero de entrada nos dirá que no. También es útil porque cuando vayamos a vender algún acto médico de un médico, solo nos aparecerán aquellos actos médicos que tiene él disponibles, no nos aparecerán de otros actos médicos. Y las delegaciones, como hemos visto antes. Estas son las principales opciones que tenemos significativas dentro de los usuarios y facultativos, lo cual nos ayuda a que luego cuando trabajemos con la agenda tengamos la agenda general, la agenda por delegación, la agenda por especialidad, la agenda de cada médico, porque tenemos al médico dado de alta, tenemos su horario configurado, lo tenemos todo predeterminado. Como veremos, ya nos van apareciendo aquí las fechas de la semana en cuestión. Otra de las cosas que podemos configurar son las referencias de los pacientes. Las referencias de los pacientes son de parte de quien nos vienen. Podemos dar de alta referencias de pacientes, por ejemplo, amigos o familiares o otros pacientes, cualquier cosa. Es decir, de manera que cuando nosotros vayamos a dar de alta a un paciente cualquiera, vamos a buscar, por ejemplo, a un paciente, a Carlos, bien, Carlos Rodrigo, cuando vamos a su ficha de trabajo, veremos que a Carlos, vamos a buscar otro, porque, y ahora veremos el motivo, si elegimos a Carlos Rupérez, veremos que en el campo de referencia de paciente podemos nosotros asociarle cualquiera de las referencias que le hemos dado de alta, de manera que luego nos informará constantemente en todo el sistema de parte de quién viene este paciente. Posteriormente, luego podemos para cada referencia incluso dar precios especiales. Para cada referencia de paciente que damos de alta en el sistema tenemos una pestañita denominada descuentos, donde podemos indicarle qué descuentos vamos a aplicar en función de lo que se va a hacer. Podríamos decirle, cada vez que viene un paciente para neurología, para una sesión de rehabilitación que sea amigo familiar de mi tarifa privada, aquí solo aparecen las tarifas privadas, le haré un 20% de descuento y así el sistema automáticamente nos hará ese descuento. No vamos a guardarlo.
Otra de las cosas que podemos configurar son los tipos de visita médica. Los tipos de visita médica son esos tipos que añadimos en la agenda. Y aquí es importante. Cuando nos llama un paciente, nosotros dentro de la agenda médica tenemos dos campos importantes que indicar. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a hablar con Pepe y Pepe tiene aquí un tipo de visita que se llama evolución y tenemos un motivo. Cuando nos llama por teléfono el paciente, desde recepción no suele tenerse una cualificación médica para determinar posiblemente la patología, con lo cual el tipo de visita suele ser una primera, una revisión, una cura, y en función de la especialidad médica pues puede ser que el paciente ya nos diga a lo que viene. Pues vengo, si soy un estomatólogo, vengo a la revisión dental anual, si quiero hacer una limpieza, si soy un ginecólogo pues vengo para una citología. Entonces yo puedo ya predeterminar mis tipos de visita médica, pero en cualquier caso no deja de ser un valor que luego posteriormente nos va a ayudar al médico a que sepa lo que viene y que también nos va sobre todo a dar información estadística acerca de cuántas primeras hemos tenido, cuántas revisiones, cuántas curas, porque posteriormente luego el valor médico lo va a poner el médico, es decir, el médico en general es el que va a determinar en la historia médica qué le pasa a este paciente, que puede ser el diagnóstico, por ejemplo, o el tratamiento. En cualquier caso hay un campo en la visita médica denominada motivo, donde pueden introducir el motivo de la consulta que quieran. Pues yo puede ser que venga que venga un niño a la consulta, que tenga un tipo de visita, pues consulta normal, y que tenga un motivo, pues por ejemplo, tiene fiebre o viene para una vacuna. Con lo cual el campo de motivo es un campo de texto que podemos rellenar en cualquier momento. Entonces los tipos de visita médica nos van a servir para que podamos dar de alta cada uno de ellos. Bien, como hemos visto antes, luego podemos decirle a cada médico qué tipos de visita tiene permitidos. A los tipos de visita les podemos asociar algunas cosas, como por ejemplo tenemos el color. El color es importante porque luego en la agenda médica nos va a aparecer el color correspondiente a su tipo de visita. Podemos indicarle la ubicación, en esta porque ya está indicada, pero si indicamos una nueva, podemos indicarle si la ubicación de la consulta, de la visita médica, se va a realizar en la consulta o se va a realizar en el quirófano. El quirófano es importante porque, pues sobre todo para intervenciones. Cuando hagamos visitas del tipo intervención, que se explica en el vídeo de agenda, nosotros podemos indicarle el quirófano donde se va a realizar, el hospital, de manera que esa misma visita en la agenda ya nos sirve como agenda de quirófano. Voy a abrir otra que ya exista. Me voy a visita. Veremos que luego posteriormente, bueno, le podemos dar un nombre y también podemos darle una plantilla. Esta plantilla es la plantilla que visualizará el médico en la historia médica. Aquí hay herramientas para que pueda incluir celdas, textos predefinidos, etcétera, etcétera. Lo cual ayudará al médico a que para cada tipo de visita ya tenga un protocolo médico predeterminado. Es decir, al fin y al cabo será su curso clínico. Cada vez que yo tengo una primera visita, ¿qué tengo que hacer? Pues escribir esto, escribir lo otro, pueda determinar mi propio protocolo médico. Podemos también tener una serie de actos predeterminados. Estos actos son aquellos que vamos a hacer para cada tipo de visita. No nos olvidemos que la visita médica es un dato administrativo. Bien, es decir, salvo la plantilla médica, que es un valor que solo verá el médico, el resto de datos son datos administrativos. Significa que los verá todo el mundo. Entonces es importante determinar que quien tenga acceso a estos actos, bien, será personal que tenga capacidad para verlo, bien, según el cumplimiento de la LPD. Aquí tenemos que cada una de las visitas, en esta visita médica, la primera visita tiene que firmar el documento de aceptación de tratamiento de datos, hacer una previa visita con el análisis y luego hacer una exploración. Es a modo de ejemplo, pero esto nos permitirá que luego en la agenda de trabajo nosotros podemos marcar qué actos médicos previstos en esa primera visita están realizados, quién los ha realizado y añadir observaciones. Y luego el sistema también nos ayudará a determinar si todos los actos médicos previstos a realizar para cada tipo de visita están realizados o no, dado que nos muestra iconos en colores distintos indicándonos si hay actos previstos realizados, actos no, hay actos completados. Podemos también determinar qué servicios y artículos se pueden realizar. Es decir, cuando hacemos una primera consulta, nosotros no le estamos vendiendo nada. Cuando el paciente se va, nosotros nos vamos a la tabla de ventas y artículos y asociamos la venta y el artículo pertinente. Pues podríamos determinar que cada vez que se haga una primera consulta, cuando el paciente lo movemos a la sala de espera o a consulta, el sistema automáticamente nos cargue el carrito de la compra según lo que teníamos previsto. Por ejemplo, si yo tengo asociado a la primera visita, yo podría decirle cada vez, imaginemos una primera visita no, pero una primera visita de pediatría, yo podría aquí marcar este acto, lo cual significa este para Sepello, pero vamos a imaginar que tuviera yo pues el de Adeslas, el de la tarifa privada, vamos a hacerlo a modo de ejemplo. ¿Qué haría el sistema? Cuando tengamos una primera consulta de Sepello,
bien, automáticamente lo que hará será cargar en el carrito de la compra el registro de Sepello. Si es de Mutua Gallega, cargaría el de Mutua de Gallega. Si es de privado, marcaría el de privado. Con lo cual ahorramos trabajo al personal de recepción de volcar el acto médico que tiene que asignar. Esto más que nada es para que puedan facilitar y aumentar la velocidad de trabajo. Posteriormente tenemos la pestaña de documentos. Podemos generar en el sistema tantos tipos de documentos como queramos y decir cada vez que hagamos una primera visita queremos que automáticamente se entregue el documento del LPD. Pues aquí lo marcamos el documento del LPD, que ahora explicaremos cómo, y el sistema automáticamente nos cargará en la visita médica el documento del LPD para que ya se lo podamos entregar al paciente. Bueno, estas son cosas que podemos acceder directamente desde el tipo de visita médica. Otra de las cosas que podemos configurar son los tipos de documentos administrativos. Y vamos a seguir con el documento del LPD. Uno de los documentos que entregamos a pacientes son documento del LPD, pero puede ser que entreguemos justificantes de visitas, puede ser que entreguemos un documento pues yo qué sé, una hoja de bienvenida, cualquier documento que nosotros podamos entregar desde la propia visita médica o desde el paciente. Pues esos documentos se configuran desde el tipo de documento administrativo. Veremos que aquí tenemos un editor tipo Word que nos permite generar documentos de cualquier tipo, y aquí podremos escribir los textos fijos, incluso determinar que en determinadas ubicaciones nosotros queremos que automáticamente aparezcan ya campos predefinidos del sistema. De manera que, por ejemplo, si yo quiero poner aquí familia o la fecha de alta, automáticamente cuando entreguemos este documento, en este sitio de aquí pondrá la fecha de alta. Bueno, esto nos permitirá que cada documento lo podamos configurar como queramos. No voy a guardarlo. Con estas 4 cosas tenemos más que suficiente para la administrativa. Hay una importante también, que son los servicios de artículos. Los servicios de artículos son todos y cada uno de los actos médicos que el sistema permite ofrecer. Es decir, si nosotros una primera consulta de oftalmología la queremos vender a 120 euros, pues lo único que tenemos que hacer es dar de alta la consulta de oftalmología. ¿Cómo se configura esto? Lo primero que tenemos que hacer es dar de alta todas y cada una de los actos médicos, de las tarifas, que tenemos. Podemos tener una tarifa privada, podemos tener una tarifa especial para abonados, por ejemplo, para un médico, podríamos tener las tarifas que queramos, o para cada compañía de seguros. Podemos luego generar categorías médicas, ¿bien? Porque luego queremos obtener cuántos ingresos hemos obtenido de oftalmología, cuántos de ginecología, etcétera, etcétera. Podemos generar grupos, es decir, cuántos de oftalmología, cuánto de intervenciones, cuánto de primeras consultas, también podríamos generarlo. Con lo cual podremos ir generando familias y subfamilias de los actos médicos para luego obtener información estadística. Podemos dar de alta una referencia interna, una referencia del proveedor, y aquí un importante, le podemos dar el nombre y el nombre fiscal. El nombre fiscal es el que aparecerá en las facturas. Nosotros damos de alta un nombre y damos de alta un nombre fiscal para que aparezca en la factura. Si nosotros aquí tenemos tratamiento de psoriasis, por ejemplo, el servicio fiscal podemos poner tratamiento médico, dado que cuando queremos que imprima la factura aparezca ese tratamiento médico. Si es material, marcaremos que es material y desde aquí introduciremos más datos. Esto se explica en el apartado de almacenes. Luego podemos configurar un precio de coste y otros costes, dado que luego el sistema nos calculará márgenes en función del precio de coste y los otros costes que tengamos. Podemos indicar la base imponible, el tipo de IVA si está sujeto a IVA y el importe. Observaciones, podríamos asociar ese servicio a un código de barras o artículo para que luego posteriormente podamos hacer ventas o salidas de material directamente desde el código de barras. Podríamos indicar también si es un acto médico quirúrgico, hospitalización o en blanco. Esto está pensado porque luego cuando hagamos ventas de actos quirúrgicos de compañías de seguros, hay compañías de seguros que permiten, por ejemplo, que vamos a pagar cuando hacemos intervenciones quirúrgicas en las cuales hay más de una intervención, más de un acto médico, podemos decir que una compañía de seguros pues paga el 100% de la más cara, el 50% de la segunda más cara y el 30% de la tercera más cara y siguientes. Pues esto es configurable. Y también podríamos determinar si este acto médico está disponible para todas las delegaciones o para una única. Esto se explica más en el capítulo de delegaciones. No quiero extenderme mucho en este apartado porque principalmente está destinado a explicar lo más interesante.
Administrativamente tenemos en administración, podemos configurar también las tarifas. Antes hemos visto que podíamos crear actos médicos asociados a las tarifas, pero previamente las tenemos que dar de alta. Desde aquí podemos dar de alta cada una de las compañías de seguros que tenemos o nuestra tarifa privada. Si la tarifa es privada, no marcaremos la mutua, podremos añadir observaciones, podremos editar el modelo de recibo que queremos que nos muestre cada vez que hagamos un cobro, bien, porque imprimirá un recibo. Si queremos, podemos indicarle si queremos que nos fuerce que imprima el recibo a cobrar. Podemos configurar en el sistema formas de pago, que luego veremos dónde, y podemos decirle a cada tarifa qué forma de pago acepta, y podemos determinar una por defecto o no, si queremos. Podemos también determinar que este baremo será por defecto, dado que, por ejemplo, todas las consultas, la mayor parte de movimientos son privados, pues que siempre sean de privados o que nos lo pregunte cada vez. Bueno, determinar distintas opciones. Cuando es de compañía de seguros, lo que podemos indicarle, por ejemplo, en el caso de AXA, es que nos permite esto como forma de pago, pues elegir chip card y elegir volantes, por ejemplo. Repito, estas formas de pago se configuran en otra parte. En el apartado de comisiones, de compañías de seguros, ya se explica el funcionamiento de las compañías de seguros, dado que esto está enlazado con chip card y con Redsa. Y con Seoga, cuando enlazamos con chip card, con Redsa y con Seoga, toda esta carga ya es automática, es decir, no tienen por qué dar las compañías de seguros de alta ni los actos médicos, dado que automáticamente nosotros ya lo cargamos todo. Bueno, y aquí damos de alta cada una de las compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen alguna cosa más. Aquí podemos indicar el nombre de la compañía de seguros. Bien, podemos indicar que es el nombre, que aquí ya lo tenemos, pero aquí podemos darle el nombre que nos aparecerá en los reports. Podemos indicarle cuándo nos pagan, es decir, nos pagan, pues por ejemplo, cada 30 días transcurrido el acto médico, y podríamos indicarlo qué día, dado que luego posteriormente, cuando hagamos una venta de compañías de seguros, el sistema nos dirá qué día tenemos previsto cobrarlos. Si decimos que nos paga 30 días y a partir del día 15, pues por ejemplo una venta realizada hoy, 7 de octubre, tendría que pagarla el 7 de noviembre, pero como paga el día 15, nos aparecerá que está previsto cobrarla el día 15. Y aquí es donde indicamos los porcentajes de pago en el caso aquel que indicábamos antes de, se nos va a indicar en el caso de que existan actos quirúrgicos el 100% del más caro, etcétera, etcétera. Luego tenemos Chipcar y Redsa. Cuando estamos enlazados con Chipcar y Redsa y con Seoga, aquí nos aparecen los códigos que utilizan Chipcar, Redsa y Seoga, bien, y los códigos de cada médico. Esto ya se explica en el apartado de configuración de Chipcar y Redsa y de historia y de Seoga. Tenemos datos de contacto en general, por si tenemos guardar datos de contacto con la compañía, y tenemos también las reglas de negocio. Es decir, las reglas de negocio son aquellas reglas que configuramos, por ejemplo, para que determinar cuando una consulta, cuando un acto médico, la compañía nos va a dejar percibirlo o no. Repito, esto se explica más en las compañías de seguros, pero a modo de introductivo podría ser, por ejemplo, que Adeslas nos dijera: yo de una primera consulta, de 5 consultas normales que puedas tener en un mes, la primera te la voy a pagar a X precio y las 4 siguientes te la voy a pagar a otro precio, pero luego la sexta ya no te la pago. Pues todo esto podíamos configurarlo de manera que el sistema ya nos avisaría de si vamos a cobrar o no vamos a cobrar un acto médico en cuestión. Bien. En administrativos podemos configurar, como hemos visto antes, también las formas de pago, que son aquellas que podíamos asociar a cada uno de a cada una de las compañías. Cuando es una forma de pago también podemos indicarle si es de Chipcar, de Redsa o de Seoga, bien, porque nos la vinculará. Pero repito, en el caso de Chipcar y Redsa normalmente ya lo hacemos nosotros automáticamente. Cuando es efectivo podemos indicarle también el límite, es decir, sabemos que podemos cobrar un importe determinado en efectivo de un paciente a lo largo del año. Como esto es un valor fiscal, podemos cambiarlo en cualquier momento. Esto significa que cuando vendamos actos médicos a un paciente, si él nos paga en metálico, pues cuando haya superado el importe máximo que aquí determinado, el sistema nos avisará, dado que podíamos cometer una infracción. Si por ejemplo, en el caso de efectivo no, pero por ejemplo si nosotros en Visa percibiera un porcentaje de comisión por cada cobro, bien, podemos indicarlo aquí, dado que esta comisión se la restará luego de la comisión prevista para cobrar el facultativo, con lo cual el facultativo siempre liquidaremos la comisión sobre el neto, bien, no sobre el bruto que tengamos.
Bien, otra de las cosas que podemos hacer en administración es configurar también tipos de bono, tipos de presupuesto y tipos de IVA. Vamos a tipos de IVA. Por defecto aparecen los generales, pero si hubiera cualquier cambio, cualquier cosa, bien, de tipología de IVA, siempre pueden venir aquí y cambiarlo, con lo cual automáticamente podrían generar el tipo de IVA que quisieran y añadirlo. Este es el que posteriormente se vincula al acto médico. Es decir, los tienen configurados y a cada acto médico, si tienen IVA o no, lo pueden configurar. En Ofimedic pueden generar, y voy a pasar un poco por encima, tipos de presupuesto y vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, pueden tener tipos de presupuesto porque entreguen presupuestos a medida a los facultativos y cada presupuesto, bien, puede tener pues un grupo de actos médicos. Repito, esto se explica más en el área de ventas, pero lo que nos permite es hacer tipos de presupuesto con actos médicos. Los tipos de presupuesto al fin y al cabo son conjuntos de cosas que vamos a poder presupuestar a los pacientes. Podemos indicarle el conjunto de actos médicos siempre de aquellos que hemos dado de alta en el sistema, es decir, no podemos asociar actos médicos o artículos a un presupuesto que no hayamos dado de alta, y también podemos indicarles en el presupuesto si lo vamos a cobrar nosotros o no lo vamos a cobrar. Puede ser que tengamos actos médicos que en el presupuesto no lo vayamos a cobrar porque, pues, por ejemplo, es una intervención y la va a pagar el paciente al hospital. Podríamos quitarlo, incluso podríamos decirle que no lo sume al total. No quiero ahora tampoco hacer hincapié en ello. También podemos configurar los tipos de bono, es decir, hay centros médicos que realizan bonos, pues por ejemplo bonos de estética, bonos de rehabilitación, y podríamos poner, por ejemplo, en cada bono tipos de sesiones determinadas, de manera que luego posteriormente podemos ponerle caducidades y podemos controlar los bonos que hemos entregado a cada paciente y qué sesiones tienen disponibles y cuáles no. Repito, esto se explica más en el apartado de ventas y facturación. Podemos configurar también la agenda. En agenda tenemos lo que son calendario laboral. Este es el calendario laboral de la consulta, donde podemos indicar para cada delegación que tenemos el calendario laboral, que son sus fiestas, etcétera, etcétera. Podemos también configurar en administración, configuración general, opciones varias. Por ejemplo, el periodo de fechas que queremos cargar en la agenda. Esto está hecho para optimizarla. Normalmente nosotros queremos ver en la agenda las fechas de un periodo en concreto, sobre todo todas las que tenemos futuras y de las anteriores, por ejemplo, de un mes anterior, etcétera, etcétera. Esto lo que permite es que agiliza un poco el sistema, dado que cada vez que abrimos la agenda no la carga todo. Es opcional. Podemos configurar si queremos que nos advierta cada vez que añadamos visitas fuera del horario. No. Podemos añadir que impida que si añadamos visitas médicas fuera del horario de un facultativo. Podemos añadir que el sistema nos advierta no cuando solapamos dos visitas una encima de la otra. Podemos visualizar que la agenda nos pinte las visitas médicas pues por el tipo de visita o por el color del facultativo o por el grupo, porque pueden configurar grupos también. Podemos configurar que en lugar de mostrar una columna por facultativo los vean todos agrupados. También podemos hacerlo de manera que solo aparecerá una columna. Podemos configurar el intervalo general de la agenda. Cuando estamos en la agenda general, donde tenemos varios médicos y cada médico con un intervalo, tenemos que determinar qué intervalo queremos ver para todos. En común lo veríamos. Podríamos elegir la letra. Podemos elegir la opción de si queremos ver las visitas anuladas en la en la agenda, perdón. Eso significa que cuando anulamos una visita nos aparece en la agenda o no nos aparece en la agenda. También es opcional. Si nos aparece en la agenda nos aparecerá en rojo para que lo podamos destacar, pero en ese momento vemos que ese hueco está ocupado. ¿Bien? Si nos marcamos que no, pues no las visualizaríamos. Bueno, podríamos ver opciones de agrupación de los pacientes en la sala de espera, porque podemos mover los pacientes a sala de espera o consulta también, y podríamos indicar que esto es interesante si cuando vayamos a la agenda veamos siempre todos los médicos que tenemos configurado o solo veamos aquellos que tienen calendario ese día. Si vamos al día 14 y el día 14 tenemos 3 médicos disponibles con el calendario laboral, solo nos pondrá los 3 médicos, pero si ponemos todos, nos pondrá todos los médicos tengan o no tengan calendario laboral. O podríamos decirle que nos muestre al final del la lista, los médicos que no trabajan ese día, de manera que él nos va cambiando el orden constantemente. Bueno, estas son opciones generales de configuración de la agenda de trabajo.
Otra de las opciones que ya también se explica en la configuración de las agendas es mantenimiento de agendas, es crear agendas por maquinaria. Podemos crear una agenda de maquinaria, por ejemplo, para el ecógrafo y configurarla para que luego posteriormente sepamos cómo está podamos ir a la agenda del ecógrafo y añadir citas en el ecógrafo, que al fin y al cabo acabarán siempre para un técnico y para un facultativo. Desde aquí la podemos configurar. Esto se explica en el vídeo de configuración de agendas por facultativo, por agendas general. En agenda, tenemos también la posibilidad de indicar las distintas salas de espera donde los cuales vamos a atender a los pacientes. Esto es útil porque él nos va moviendo pacientes constantemente a la sala de espera y pacientes a consultorio. De esta manera podemos indicar cuántas salas de espera tenemos y así sabremos a qué pacientes tenemos en las salas de espera y en qué sala de espera lo tenemos. Y lo mismo ocurrirá en consultorios. Si nosotros en administración, en agenda, vamos a consultorios, podemos configurar todos los despachos y las salas que tenemos, de manera que podemos identificar también fácilmente qué pacientes tenemos en cada consultorio cuando los movamos. Añadir solo de manera rápida que en Ofimedic podemos configurar un sistema que ya está incluido en la tarifa para visualizar cuando para poner una pantalla, por ejemplo, una sala de espera, y que el paciente cuando llegue le entreguemos un ticket y con un código en concreto que le aparecerá único para él, y luego posteriormente con ese ticket le aparecerá el ticket en la pantalla y le indicará a qué consultorio tiene que acceder. Esto es útil sobre todo para aquellos centros médicos que tienen mucho movimiento y no queremos levantarnos para preguntarle al médico, para indicarle al paciente a qué consulta tiene que acceder. Otra de las cosas que tenemos que configurar, en la que podemos configurar, son las clínicas, que son aquellas clínicas con las cuales trabajamos, porque las podemos tener, y luego cada clínica incluso puede tener su logotipo, porque podríamos imprimir documentos a su nombre, y podríamos configurar también los quirófanos en los cuales vamos a atender. Estos dos valores son interesantes para las visitas de intervención que hemos comentado antes, dado que cuando una visita tiene una ubicación en intervención, nos permite indicar en qué clínica está previsto realizar y el quirófano. Bueno, luego tenemos también en agenda la posibilidad de configurar determinados datos de las visitas. Por ejemplo, queremos bloquear automáticamente al guardar la visita médica. Esto significa que cuando generemos una visita se bloqueará y nadie podrá modificarla salvo el administrador. No es muy habitual, pero existe. Si queremos impedir la eliminación de las visitas del día actual anteriores, si no queremos que personal nos elimine visitas del día de hoy o anteriores, lo marcaremos, porque se supone que las visitas de los días anteriores a días posteriores posiblemente ya las podemos cambiar porque el paciente nos llama y la cambia, pero las anteriores o las del día actual normalmente o se anulan y creamos otras, bien, pero con esto podemos evitar que nos estropeen la agenda, que alguien sin permisos borre una visita que realmente ha venido, bueno, determinados casos. Podemos también marcar que nos bloquee la visita automáticamente al finalizar. Eso significa que cuando la finalicemos la bloquea y nadie puede modificarla salvo que tenga permisos de administrador. Podemos indicar también que registre el movimiento de las visitas. Eso significa que en la visita médica tenemos una pestaña que pone movimientos de las visitas, de manera que nos indica cuando el paciente ha llegado, cuando ha pasado consulta, cuando ha vuelto a la sala de espera, cuando ha pasado consulta, toda una trazabilidad. Podemos marcar si queremos tener esta opción disponible o no. También podemos marcar si si queremos mostrar esta visita y tiene ventas cuadradas. Si nosotros queremos controlar si esa visita tiene ventas o tiene cobros. ¿Ven? Esta es una opción, ¿ven? Para que nos informe en cualquier caso si el estado de la visita, si tiene ventas, si tiene cobros, si está cobrada o no está cobrada. También podemos configurar el tiempo máximo de las visitas que permitimos que estén en sala de espera. No es que el paciente lo echemos, porque es normal, pero por ejemplo, si aquí ponemos 30 minutos en la consola de recepción, cuando un paciente lleve más de 30 minutos en la sala de espera, ¡pum!, nos lo va a destacar de color rojo. También podemos configurar, por ejemplo, la impresión de las visitas. En las visitas se pueden imprimir para que el paciente se lleve en documentos si queremos que el formato sea en DIN A4 o en DIN A5. Tenemos también en la visita un estado que es una situación que es confirmada, pendiente de confirmar o reprogramable. Reprogramables son aquellas visitas que tenemos que cambiar de fecha, con la cual la marcamos como reprogramable para que luego el sistema nos avise de aquellas visitas que tenemos reprogramables. Tenemos también aquellas que están confirmadas, significa que no tenemos que avisarlas, y aquellas que tenemos que avisar
pasar las podemos llamar como pendientes de confirmar. Pues estos valores se pueden configurar por defecto. Normalmente podemos configurar si la visita normalmente está confirmada o pendiente de confirmar, lo cual significa que si yo tengo la costumbre de llamar a todos los pacientes para confirmar la visita médica antes, pues la voy a marcar como pendiente de confirmar. Luego, a medida que las vaya confirmando, voy cambiando la situación en la visita en cuestión para saber cuáles las he confirmado y cuáles no. Tenemos también el número máximo de días que queremos buscar la visita en las visitas rápidas. Esto se explica en las visitas rápidas, pero al fin y al cabo lo que hace es un parámetro de búsqueda de disponibilidades de la agenda del médico. Si aquí establecemos un valor muy grande, el sistema nos puede devolver una consulta enorme, bien, de disponibilidades para ese médico. Y luego podemos configurar el valor por defecto que nos aparece cada vez que nosotros queramos ver una lista de datos de visitas. Esto al fin y al cabo lo que nos permite es determinar un periodo más grande o más corto por defecto. Es útil para no enlentecer el sistema. Si nosotros tenemos miles de visitas en nuestro centro médico y aquí queremos ver que por defecto queremos verlas desde el año 1980, cada vez que abramos la cita nos va a preguntar este periodo y si nos escapamos y le damos a aceptar, el sistema puede tardar mucho en obtener esa consulta. También podemos configurar si queremos determinar que ese valor nos aparezca por defecto o no, solo al abrirlo, bien, o que cada vez que refresquemos una lista nos lo pregunte. Bien, luego tenemos la opción de imprimir tickets. Como hemos dicho antes, tenemos la opción para imprimir tickets del paciente al pasar la visita a la sala de espera, lo cual significa que imprimirá un ticket en una impresora, que es la que se configura aquí en la impresora de tickets, donde imprimirá un ticket con el código del médico, que se explica ya en el vídeo destinado a eso, bien, para que puedan entregarle el ticket al paciente que luego posteriormente verá en la pantalla. O pueden tener también imprimir el servicio de impresión de tickets para visitas pendientes. Si marcamos esto, en las visitas médicas nos aparecerá un icono que nos permite imprimir un ticket que entregaremos al paciente, donde le aparecen todas las visitas que tiene pendientes para que se lo pueda llevar. A veces hay consultas médicas que lo hacen a mano con un papel y de esta manera lo consiguen es que el sistema lo haga automáticamente. Aquí pueden configurar el logo, bien, y algunas opciones de impresión si queremos que nos aparezca. Bueno, estas están para la otra opción. Bueno, estas son las opciones principales en la agenda. Hay dos más, hay una más que es la de pacientes. La de pacientes significa que datos queremos obligatorios cada vez que el paciente se da de alta. Es decir, si nosotros queremos que el paciente cada vez que se dé de alta introduzcamos la fecha de nacimiento, marcaremos la fecha de nacimiento. Si queremos que cada vez que se dé de alta obligara a la referencia, marcaríamos la referencia. Ven, esta es también opcional y va en función de las necesidades de cada centro. También podemos marcar que sea obligado dar de alta al paciente cada vez que le demos una cita. En OfiMedic no es obligado, pero el centro podría decir, no, yo cada vez que me llama por teléfono quiero que se dé de alta al paciente. Esto es peligroso porque en teoría no nos ha firmado el documento de la LPD, pero como tenemos la marca de que el paciente ha aceptado tratamiento de sus datos o no, podemos dejar esa marca vacía para que posteriormente luego la marquemos o no y tener identificado qué paciente ha venido y no ha venido. Bueno, esto es 4 opciones de configuración en cuanto a la agenda. Podemos configurar también lo que llamamos proveedores. Esto es fácil porque son los proveedores que podemos tener, proveedores, contactos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, los proveedores van asociados a los artículos. Cuando damos de alta proveedores, podemos vincular los artículos a los proveedores también. Bien, aquí tenemos algunas opciones de configuración de proveedores. Podemos configurar, antes de ir a historia médica, materiales de quirófano y almacenes. Esto se explica en el capítulo y no voy a entrar en detalle para no hacerme pesado, porque este vídeo puede ser demasiado largo y pesado, sobre todo si no se ven ejemplos de cómo se trabaja. De cara al almacén podemos configurar los almacenes, dado que podemos tener varios almacenes donde vayamos guardando artículos y luego poder tener el stock de cada uno de los almacenes. Pero repito, se explica más en el apartado de almacenes. Y luego tenemos el sistema de configuración general, ¿ven? Y vamos a hacer explicación de algunos antes de pasar a historia médica y luego volveremos a ellos. Por ejemplo, tenemos la configuración de los almacenes donde, por ejemplo, para los stocks, que se explica en el sistema de stocks, podemos configurar si queremos que nos avise o no cada vez que hagamos una venta que no tenga stock, bien, y que nos lo permita, y podemos determinar también el periodo de fechas para ver sus consumos. Igual que las visitas, pues queremos ver los movimientos de los artículos para un periodo determinado. Si tenemos mucho movimiento de stock, si seleccionamos periodos muy altos, por defecto el sistema tardará mucho en mostrarlo. Podemos configurar también en configuración la cita online. Esto se explica en el capítulo de cita online, pero puede configurar de manera rápida si trabaja en OfiMedic Cloud o tiene un IS, si quiere activar el servicio y determinadas configuraciones que ya se explican en el otro vídeo.
Podemos configurar también la ChipCard Recha y Seoga en el caso de tenerlo enlazado con ChipCard Recha y Seoga. Podemos configurar valores de contabilidad. Y aquí me explico. En contabilidad general podemos determinar qué concepto queremos mostrar en las impresiones de los documentos. Si cuando imprimimos una factura queremos ver el normal o el fiscal, como hemos explicado antes, y en los otros documentos el normal o el fiscal, en presupuestos, en bonos, etcétera, etcétera. Podemos indicar también aquí cuál es el máximo porcentaje de descuento que podemos hacer a un paciente. El administrador podrá hacer el que quiera, pero sí que, por ejemplo, aquí indicamos que solo queremos permitir hacer un 10% de descuento. Cada vez que algún usuario haga un descuento superior a un 10%, el sistema se quejará y no se lo permitirá. Podemos aplicar aquí sistemas de redondeo, bien, para que nos ajuste las ventas a decimales, bien, y no tengamos decimales demasiado exagerados. Podemos determinar aquí si queremos usar los descuentos por referencia del paciente y de campaña, y podemos también hacer que el sistema nos bloquee automáticamente al generar una venta. Eso significa que cuando hagamos una venta a un paciente, el sistema automáticamente la bloqueará. Es decir, que si queremos luego retrocederla, tendremos que hacer una venta en negativo. En los cobros podemos hacer lo mismo. Podemos bloquear automáticamente al guardar el registro del cobro o de pago, de manera que nadie pueda quitarlo. Es decir, si tenemos que retroceder un cobro, tendremos que hacer uno negativo. Podemos marcar si queremos cobrar ventas de varias facturas. En Ofimedic pueden hacer cobros bien de ventas de varias facturas asociadas. Podríamos marcar si queremos o no queremos. Esto se explica más en contabilidad. Bien, y también podemos permitir si queremos hacer cobros de ventas generadas en otras delegaciones. También podemos determinar el cuadre automático, se explica esto en ventas, si queremos que automáticamente cuando hagamos un cobro el sistema lo vincule con todas las ventas que tiene pendientes de cobrar. Y podemos también en finanzas, repito, esto es un poco más complejo y se explica en ventas y en contabilidad. Y aquí pues en las listas de finanzas pues lo mismo que de los demás. Si nosotros cuando abramos cualquier lista de ventas queremos que nos aparezca un periodo por defecto, aquí lo podemos configurar para mejorar la velocidad del sistema. Luego tenemos una pestañita denominada cierres, donde podemos determinar que todas las ventas y cobros para un periodo determinado se eliminen, con lo cual si nosotros elegimos un periodo en concreto y le damos a aplicar, automáticamente nos borraría todas esas ventas y esos cobros. Esto solo está permitido para usuarios con permisos de administrador. Y lo mismo en facturas. Si queremos eliminar las facturas, podríamos elegir aquí el periodo y eliminar la facturación, más que nada para cierres contables. Y luego tenemos la pestaña de enlace contabilidad, que está explicado en el vídeo de enlace con ContaPlus y de contabilidad, para que puedan generar los apuntes contables pertinentes. En administración y en configuración podemos también hacer la configuración del CRM. El CRM al fin y al cabo es cómo funciona la herramienta de envíos de SMS y emails a pacientes. Entonces aquí podemos configurar los mensajes SMS del canal. El canal en la actualidad esto está permitido hacer a través de un RS232, es decir, conectando el teléfono móvil a mi ordenador. Esto significa que mi ordenador tiene que tener una tarjeta RS232 y solo funciona para aquellos clientes que tengan Ofimedic en local, no cloud. Y a partir de aquí configurarían el canal del SMS, donde hay que configurar el puerto, donde está conectado el módem, etcétera, etcétera. Esto se explica ya en el CRM, pero esto al fin y al cabo lo que hace es que si nosotros vamos a enviar SMS, el sistema nos va a preguntar cómo los vas a hacer. Si lo hacemos a través del puerto serie RS232, el sistema los hará a través del módem que tengamos conectado a ese puerto serie. Si por contra tenemos contratados bonos con la empresa Mensatec, que es una empresa con la cual estamos vinculados, el sistema lo que nos configurará es el canal, es decir, nos dirá, danos el logo, el usuario que tenemos registrado en Mensatec, nuestro usuario, el remitente, que es el nombre que queremos que nos aparezca cuando enviamos los mensajes, y como hemos contratado bonos, cada vez que haga un envío de un SMS, el sistema irá descontando los mensajes del bono que tenemos allí contratado. Repito, esto se explica más en el apartado de CRM. En tipos de mensajes SMS nosotros podemos configurar tipos de mensajes, dado que podríamos determinar mensajes tipo, porque luego cuando queramos enviarle un mensaje a un paciente desde su paciente nos aparecerán los tipos que tenemos predefinidos y así no tenemos que escribirle cada vez bien el mensaje. Por ejemplo, si tenemos un recordatorio de deuda, aquí podríamos escribir el texto, podríamos indicar qué valores queremos seleccionándolos desde aquí, incluir en el mensaje, y automáticamente cuando nosotros queramos enviarle el mensaje de recordatorio de deuda, le aparecería este mensaje para el paciente con los valores del paciente.
Y en el caso de hacer los envíos en lugar de SMS por correo electrónico, aquí podemos configurar el servidor de correo electrónico que vamos a utilizar, que es la cuenta. Por ejemplo, el servidor de SMTP, el puerto utilizado, el remitente, etcétera, etcétera. Repito, esto se explica más en el apartado de configuración del CRM. Bien, y en configuración tenemos luego las opciones de facturación, donde podemos configurar temas de facturación. Lo mismo, si queremos bloquear una factura al guardarla, si queremos automáticamente para que nadie la pueda modificar, si queremos permitir cobrar ventas no facturadas, es decir, que cuando nosotros hagamos facturas a pacientes, si queremos cobrarlas antes de emitir la factura o no. Si queremos, cuando imprimimos la factura, imprimir la cabecera de la factura, puede ser que tengamos papel predefinido y cada vez que hagamos una factura nosotros queremos poner este papel predefinido con su cabecera de manera que solo imprima el cuerpo. Estos valores son los por defecto, luego en cada factura podemos cambiarlo. Si queremos imprimir las observaciones en la factura, veremos que en las facturas podemos incluir observaciones y si queremos imprimirlas o no. Imprimir el texto del registro que se configura en la delegación, empresa registrada en el tomo 24, página 8 del registro mercantil de Segovia, el que fuera. Si queremos imprimir los registros las facturas con el IVA detallado o solo queremos imprimir al final los bases imponibles de cada tipo de IVA. Si queremos imprimir el detalle de los conceptos facturados, es decir, el precio que vale cada cosa, o solo queremos imprimir el total. Si queremos imprimir la fecha real de venta de cada cosa que hemos vendido, es decir, en una misma factura podemos incluir actos médicos correspondientes a varias fechas distintas, pues podemos indicar si queremos incluir la fecha de venta y si queremos incluir el número de filiación del paciente. Esto es más que nada para facturas a compañías de seguros. También podemos incluir el texto que es obligado para incluir en facturas sin IVA, con lo cual este lo marcamos aquí, cada vez que hagamos una factura nos hará este sello. Podemos configurar en series todas las series de facturación que nosotros queramos y cada serie de facturación podría tener el nombre de la serie, la clave, el numerador, el IRPF y la delegación sobre la cual la vamos a hacer, de manera que cada vez que emitamos una factura podamos elegir las series que están asociadas a dicha delegación y en la delegación podríamos determinar cuál es por defecto. Esto es importante porque a final de año vale la pena cambiar el numerador o lo que es más recomendable es crear una serie nueva, bien, para cada año. Y podemos también, no sé si me he dejado alguna, ¿vale? Y podríamos también, activar el servicio de facturas simplificadas. Podemos hacer facturas de tickets. Repito, esto se explica en el vídeo de facturación, pero aquí podríamos emitir, además de facturas simplificadas que en la actualidad están disponibles para aquellas facturas cuyas ventas tienen un importe de impuestos incluidos iguales o inferiores a 400 euros, valor que pueden cambiar por si cambia la legislación. Aquí seleccionaríamos la impresora de la factura simplificada y a partir de aquí ya podríamos imprimir facturas simplificadas. Bien, y en configuración tenemos luego finalmente la configuración general, donde podemos añadir adicionalmente, por ejemplo, en el Ofimedic local nos aparece la base de datos. Esto se explica cuando se configura el sistema. ¿Cuál es el servidor? Cuando trabajamos en una aplicación cliente-servidor, el sistema la base de datos está en un único ordenador y los otros ordenadores solo tienen el programa, y aquí indicamos cuál es el ordenador que tiene la base de datos de la red. Aquí pueden activar también el servicio de mensajería. En Ofimedic hay un servicio de mensajería que les permite enviar mensajes entre los distintos usuarios. Es un chat. Si quieren tenerlo disponible, desde aquí lo pueden activar. También pueden activar el refresco automático en la red. Eso significa que, por ejemplo, si tenemos dos terminales y las dos tienen la agenda abierta, cuando alguien añade una visita en una agenda, automáticamente se refresca en otra. Pues en ese caso tenemos que activar el refresco automático. Y luego tenemos el refresco automático de visitas finanzas. Este implica que si yo estoy consultando una lista de ventas, cuando alguien hace una venta desde otro ordenador, automáticamente se refresca mi lista. No es recomendable, dado que las listas de ventas tienen muchos datos y pueden enlentecer notablemente el sistema. Bien. Podemos también configurar la búsqueda de datos. Esto significa que cuando busquemos pacientes o busquemos cualquier valor en la lista, cuando tecleemos, si tenemos la búsqueda por caracteres, cuando tecleemos el tercer carácter, él automáticamente ya nos buscará todo el primer paciente que coincide con esas tres letras. Lo mismo en la historia. Hay lo mismo en las listas de datos. A veces puede ser interesante buscarlo por búsquedas confirmadas.
Esto es interesante porque si tenemos bases de datos con pacientes muy grandes y, por ejemplo, escribimos la palabra GAR, el sistema, cada vez que nosotros vayamos tecleando un carácter, estará buscando todos los pacientes que tienen la cadena GAR incluida. Con lo cual, si tenemos 3000 Garcías, pues nos buscará todos los Garcías que existen en el sistema, ya sean de nombre y apellido, y de primer apellido, de segundo, y lo irá haciendo cada vez que tecleemos un carácter, con lo cual poder enlentecer mucho el sistema. A menudo es más fácil escribir García, darle al intro y el sistema automáticamente ya nos busca los pacientes que tienen ese nombre. Entonces, en caso de bases de datos muy altas es recomendable hacer la búsqueda por confirmada. En la LOPD, en la pestaña de la LOPD tenemos marcadas las opciones de si acepta el tratamiento de datos, acepta el tratamiento de imágenes, acepta el tratamiento de acciones de comunicación y de marketing. Estos son los valores que se marcará por defecto cuando demos de alta al paciente. Estos valores son configurables, es decir, podemos decir que no, que por defecto queremos que se marquen los dos primeros y estos no. Luego para cada paciente los podemos cambiar, pero serán los que tomará por defecto cuando lo demos de alta. Esto se explica más en el capítulo del LPD. Igual que el documento del LPD, en el sistema nosotros podemos visualizar a qué pacientes le hemos entregado el documento del LPD o no. Pues aquí es donde vamos a enlazar el documento del LPD para que el sistema sepa cuál es el documento administrativo que hemos creado, que es el documento del LPD. Y lo mismo las listas. Cuando accedamos a la lista de consulta de datos del LPD, el sistema nos permite seleccionar la fecha por defecto que queremos visualizar. Bien, luego tenemos el capítulo de varios internacional. Me voy a varios, bien, y automáticamente aquí el sistema nos preguntará si queremos que automáticamente el sistema nos bloquee cualquier registro que hagamos, no visitas, facturas, ni cobros, ni actos médicos, de manera que nadie lo pueda modificar, que podamos mostrar o no los valores que estén dados de baja cada vez que accedamos a una lista. Nosotros podemos dar de baja pues usuarios, facultativos, tipos de cita, etcétera, etcétera. Desde aquí podemos indicar si por defecto cada vez que la queramos ver nos muestre ese valor por defecto o no. También podríamos ver, como veremos en todas las listas, hay la opción de mostrar registros de baja, es decir, si nosotros tenemos marcado que no queremos verlo, podríamos verlos cuando accedamos a cada lista. También podríamos determinar si queremos que cada vez que abramos un PDF nos abra un editor propio nuestro. Esto lo que nos permitirá será enlazar con nuestro editor. Más que nada esto está hecho porque hay quien, Ofimedic ya tiene incluye el reader un lector de documentos PDF, pero hay quien tiene un reader comprado, no un reader, sino propiamente el Acrobat, con lo cual lo que quiere es editarlo, escribirlo. Entonces podría vincular que cada vez que abriera un editor un archivo PDF lo abriera con el programa que tuviera asociado en el sistema. Y luego el país. Esto es interesante para aquellos que viven, por ejemplo, en Canarias o que viven en el extranjero, es decir, que no viven en España. Dado que aquí podemos configurar, aquí nos aparece España y Islas Canarias, si viven en España y Islas Canarias seleccionaremos España y Islas Canarias, de manera que tomará como símbolo de moneda el euro, como el NIF igual, pero en lugar de tomar el IVA como tipo impositivo tomará el IGIC. Si por ejemplo es de México, nos tomará, como vemos, el peso, el símbolo del dólar, el identificador fiscal será el CURP o el RFC y el tipo impositivo es el IVA. Es decir, pues en función de cada país podrá configurar el sistema. Aquí tenemos luego la opción de la firma digital, si tienen contratada la firma digital, que se explica en otro vídeo. Tenemos también activar el sistema de Zoho, que lo tenemos enlazado en Zoho, que se explica en el CRM. Y también tenemos la opción de archivos externos, es decir, en Ofimedic, en el cloud esto ya está por defecto, pero en local pueden determinar si quieren guardar los datos de las imágenes en la propia base de datos de Ofimedic o las quieren guardar en carpetas de datos de archivos externos. Es conveniente siempre guardarla en archivos de datos, archivos externos, y activar la encriptación, como en este caso, de manera que lo que hará será eliminará peso de la base de datos y todo lo que son imágenes, vídeos, PDFs, en lugar de guardarlos en la base de datos de Ofimedic, la guardará en las carpetas que tengan aquí determinadas para cada tipo. Las pueden guardar todas en la misma o en función de cada tipo de documento en una carpeta en concreto. Esto lo que le permitirá es que liberará peso de la base de datos, de manera que todas las imágenes se guardarán debidamente encriptadas para que no se puedan visualizar en otras carpetas de su ordenador. Y esta es la opción en la configuración general, bien, que hemos visto aquí. Tenemos algunas opciones más, que son las delegaciones,
se explica en el vídeo de delegaciones, pero aquí podemos dar de alta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Ofimedic tenemos una delegación y cada uno tiene que configurar los datos de la persona jurídica de cada centro. El 90% de los clientes tienen una delegación y aquí tienen que configurar pues el nombre de la persona jurídica, el nombre de la delegación, si quieren que aparezcan en los documentos un nombre más sencillo, una abreviatura para identificarlas en el caso de que tengan varias, la dirección, la población, código postal, datos generales, DNI, NIF que aparecerán en las facturas, el logotipo, verán que pueden cambiar la imagen o asociar la imagen de su logotipo porque aparecerá en la cabecera de todos los documentos, el texto de la LPD que aparecerá en el pie de cualquier tipo de documento. Este es importante porque siempre tenemos que informar que estamos cumpliendo con la LPD y si quiere causar baja tienen que enviar un mail, etcétera, etcétera, a algún sitio. Este es el texto de la LPD. Luego tenemos condiciones de pago, por si quieren que en contabilidad, que esto se explica en contabilidad, añadan ya unas condiciones de pago a las facturas, y aquí si queremos añadirla por defecto a las facturas o a los presupuestos también. Y luego aquí en facturación podemos configurar por defecto qué serie queremos utilizar de las que tenemos definida de facturación para las facturas emitidas y qué serie queremos utilizar, por ejemplo, para las facturas rectificativas. De manera que cuando hagamos una factura automáticamente nos utilizará esta serie y cuando hagamos un abono utilizará esta serie, que podemos cambiar luego. Y luego tenemos también los parámetros de impresión y la factura, el texto del registro. Si cuando hagamos facturas, si tenemos facturas en papel nuestro, pues estamos obligados a registrar, empresa registrada en el tomo tal, página tal, etcétera, etcétera. Esto nos aparecerá al pie de las facturas. Y luego tenemos lo que son cajas. Podemos tener configuradas cajas varias, de manera que podamos configurar. Normalmente tenemos una, pero podríamos tener una en el piso de arriba, otra en el piso de abajo, para que luego podamos hacer cajas distintas, cuadres de caja por caja. Y en administración nos queda también estas opciones de aquí. Tenemos la composición de listas, que veremos que nosotros podemos en el sistema, cada vez que abrimos una lista como esta de delegaciones, como cualquiera, estas listas se van quedando acumuladas con su composición. Desde aquí, si quisiéramos reiniciarlas, podríamos venir aquí, dar el botón de eliminar y automáticamente nos la reiniciaría, de manera que tomaría de nuevo por defecto la organización de la lista. Estas listas puede ser que se estropeen por cualquier problema de carga o porque un usuario las desmonte y luego no sepa luego cómo volver a organizarlas. Bueno, de esta manera, si las eliminamos o desde aquí las podemos eliminar todas, el sistema lo que hará será eliminarlas todas. De la misma manera con los formularios, veremos que hay muchos formularios como el formulario de la historia, de estadísticas, etcétera, etcétera, que lo que hace es, los podemos configurar la posición de las ventanas donde queramos. Pues desde aquí podemos reiniciar todos los formularios o reiniciar la composición de la historia médica, de manera que automáticamente la tomará por defecto. Si lo hacemos con la aplicación general, este botón lo que hará será reiniciará todo el sistema y lo dejará tal y como venía por defecto. No los datos, sino la organización de las listas, la organización de los formularios, tomará por defecto tal y como venía el sistema. En configuración también tenemos lo que llamamos listas auxiliares. Las listas auxiliares son valores de datos. Por ejemplo, si nosotros vamos cargando datos de población, pues veremos que los datos de población se van cargando en la lista de población, Yo aquí tengo población y aquí se van cargando los valores. Puede ser que algún caso de que los usuarios escriban la misma población con nombres distintos. Pues desde aquí podríamos cambiarla para que la próxima vez que introduzcan ese nombre de población y aparezca por defecto el que tiene aquí, o podríamos eliminarla, porque si por ejemplo hemos escrito Málaga una vez con acento y otra sin acento, podríamos seleccionar Málaga sin acento a modo de ejemplo y desde aquí eliminarlo para que la próxima vez ya le aparezca el Málaga con acento. Es decir, aquí configuramos todas y cada una de las listas de datos. Estas ya se van alimentando automáticamente, es decir, si nos vamos por ejemplo al campo de población y generamos una nueva que no tenemos dado de alta, pues por ejemplo ponemos Pontevedra, el sistema nos va a preguntar si lo queremos guardar. Si la queremos guardar, automáticamente ¡pum!, aquí ya nos aparecerá Pontevedra. Si no, no, en este caso pues no está, pero podríamos crearla aquí para ya también tenerla disponible para las listas de datos. Luego tenemos también lo que llamamos copia de seguridad. Esta opción está disponible en Ofimedic local, no en Ofimedic Cloud, dado que en Ofimedic Cloud las copias de seguridad las realizamos nosotros directamente. Pero desde aquí podemos configurar en qué carpeta queremos hacer la copia de seguridad y la podemos hacer ahora o la podemos hacer también
o determinada hora del tiempo. Desde aquí podíamos programarla, tendríamos que poner el login y password del administrador de la máquina que va a hacer las copias de seguridad y aquí indicarle cada cuánto la queremos hacer. De manera que si la configuráramos que para cada día la hiciera a las 11, el sistema él solo la haría a las 11 de la noche. Y además aquí podríamos indicar, por ejemplo, que deje las 3 últimas copias de seguridad. De manera que el sistema, si iniciáramos hoy 7 de octubre, pues hoy es 7 de octubre, exacto, él lo que haría sería generar una 7 de octubre. Mañana haría la del 8 de octubre y mantendría la del 7. Pasado mañana haría la del 9 de octubre y mantendría la del 7. Al día siguiente haría la del 10 de octubre y eliminaría la del 7. Es decir, con esto dejaríamos siempre 3 copias de seguridad dentro del sistema. Y con esto es todo. Bien, bueno, nos queda una que son las tareas programadas, que las tareas programadas se explican en otro vídeo, pero aprovechamos. Tenemos aquí, por ejemplo, el cuadro automático. El cuadro automático lo que nos permitirá será, vamos a ir accediendo directamente desde aquí, es que todas las ventas y los cobros, nosotros cuando hacemos un cobro lo podemos relacionar con la venta. Si el sistema automáticamente lo que hará será para todos aquellos pacientes que tienen un saldo cero, o automáticamente el sistema lo que hará será marcará todas las ventas como cobradas. Y para los que no tienen un saldo cero, irá haciendo un cuadre cronológico, de manera que irá viendo las ventas y los cobros, y cada vez que tengan un saldo cero, todas las ventas y cobros anteriores al saldo cero o iguales los irá marcando como cobrados, de manera que el sistema nos ayudará a tener todo el sistema muy cuadrado. También tenemos un sistema de revisión de la base de datos que lo que hace es ejecutar unas tareas de revisión para ponerlas al día. También tenemos la opción de bloqueos automáticos. Y voy a aprovechar esta de aquí, que los bloqueos automáticos lo que hace es que cada día a determinada hora, bien, que lo podemos hacer al momento o a una hora en concreto, el sistema lo que hará será bloquear automáticamente todos los actos que dedicamos. Por ejemplo, si los actos médicos en la historia lo que queremos es que se bloqueen cada día al final del día, podemos indicar aquí qué actos médicos queremos bloquear y cada día al final del día se bloquearían para que nadie los pueda modificar salvo que sean administradores. Podemos hacer lo mismo con finanzas. Podríamos también determinar cuándo queremos recibir los documentos firmados. Cuando trabajamos con la firma digital podemos recibir los documentos firmados digitalmente desde la tableta al momento, o podemos decirle que los descargue todos a una hora determinada. También podríamos hacerlo. Podríamos importar también que determinadas imágenes, tener una carpeta donde guardemos todas las imágenes que vamos generando al día, y luego al final, a una hora del día o en un momento, que todas esas imágenes y documentos se almacenaran directamente en la historia médica de Ofimedic. Pues esto podríamos hacer que fuera automático, de manera que nosotros sencillamente tendríamos que cumplir una fórmula para ir guardando las imágenes en dichas carpetas, y el sistema automáticamente a una hora del día cogería todas las imágenes y documentos y las iría poniendo en la historia médica de cada paciente sin necesidad de nosotros abrir historia médica una a una. Y luego tenemos la posibilidad de importar Cosmosalud, que es el archivo que utiliza Querón, que ya se explica en otro vídeo, para importar los datos de Cosmosalud. Para finalizar, ahora sí, tenemos la opción del registro de LOPD. Esto se explica en el vídeo del LOPD, pero al fin y al cabo lo que podemos hacer es que nosotros estamos obligados a mantener una traza de todo lo que han hecho cada usuario dentro del sistema, pero solo está obligado a mantenerla durante los 2 últimos años. Ese log, esa traza puede ser enorme, con lo cual es interesante limpiarla periódicamente, con lo cual desde aquí nosotros podíamos elegir el periodo que lo queríamos eliminar, darle el botón de iniciar y el sistema automáticamente los eliminaría. También podríamos hacerlo a una hora del tiempo, ¿bien? Es decir, ahora ya lo he hecho, pero podríamos decirle cada día al final del día elimíname los archivos, los registros, y él solito ya los haría. Esto es en cuanto a la configuración general, y esto es todo, y finalizamos porque entendemos que va a ser muy pesado para ustedes. En cualquier caso, añadir uno que nos queda la configuración de la historia médica. Este se explica en la historia médica, pero es muy importante, con lo cual recomendamos encarecidamente que miren el vídeo de la configuración de la historia médica para ver qué es lo que tienen que configurar en la historia médica para un correcto uso de esta. Y nada, sin más, les invitamos a seguir consultando nuestros vídeos para conocer con mayor detalle cómo funciona Ofimedic.